¿Qué masa de cada una de las siguientes sustancias se puede producir con una hora con una corriente de 15 amperios? Y nos dan las fórmulas desde el sólido hasta el ion respectivo. Lo primero que debemos hacer antes de escribir un factor de conversión o un teorema es plantear la ecuación química y balancearla para la carga. Entonces tendremos cobalto que va a producir cobalto 2, o al revés, porque se dice que se produce el sólido a partir del iónico. Entonces, pues, cobalto 2 que produce cobalto puro iónico de carga 0, por lo tanto necesitamos 2 electrones. Para hafnio 4 más, necesitaríamos 4 electrones para producir el hafnio metálico. En el siguiente caso tenemos que el ion yoduro, 1 negativo porque es la carga del yodo en el yoduro de potasio. Y en este caso lo que va a suceder es que se va a liberar un electrón por cada yodo de carga 0. Pero como tenemos 2 yodos de carga 0, debo multiplicar por 2 todo lo demás. Por lo tanto tendremos 2 iones yoduro para producir el yodo elemental diatómico y 2 electrones involucrados. Para el cromo, en este caso tenemos que determinar el estado de oxidación de este cromo a partir del oxígeno. Cada oxígeno es menos 2, hay 3 oxígenos, por lo tanto es menos 6. Por lo tanto el cromo se encuentra en más 6. Bueno, 6 más, si lo analizamos como un ion. Más, y necesitaríamos por lo tanto 6 electrones para tener el cromo metálico. Una vez que tenemos las ecuaciones, podemos ahora sí pensar en una ecuación o un procedimiento. Vamos a resolver primero esto por la técnica clásica de factores de conversión. El factor de conversión generalizado para este ejercicio ya está propuesto en la parte teórica, precisamente para poder calcular la masa de sustancia, así que lo vamos a usar como un mapa. Lo primero que voy a hacer es multiplicar el tiempo de reacción, que sería una hora de reacción, multiplicado por la intensidad eléctrica, que fueron los 15 amperios de reacción, multiplicado por, en el primer factor de conversión tendríamos un segundo de reacción por un amperio de reacción, relacionado a un culombio de reacción. Sin embargo, en ese punto ya encontramos un problemita, y es que la unidad de tiempo es hora y la unidad de tiempo es segundo para la constante que relaciona a la cantidad de electricidad. Por lo tanto, para esta unidad de tiempo debemos incorporar un factor de conversión intermedio. Bueno, en realidad serían dos. Qué asco con los factores de conversión. Bueno, como sea. Horas pasa a dividir minutos multiplicando. Minutos dividiendo segundos multiplicando. Entonces el hora lleva la unidad teórica, el minuto lleva la unidad teórica, tendríamos 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto. Ahora sí las unidades de tiempo concuerdan y ya iríamos en este paso. En el siguiente paso relacionamos la cantidad de electrones, o sea moles de electrones, con los culombios de reacción, que es básicamente establecer que por cada 96.485 culombios de reacción hay un mol de electrones. En el siguiente factor de conversión ya iría el ratio estequiométrico porque ya tengo moles de electrones. Así que tendríamos moles de electrones dividiendo y moles de sustancia multiplicando. Y aquí es donde entramos a la ecuación química y a la sustancialidad. En la primera ecuación química voy a tener 2 electrones por cada mol de cobalto puro depositado, metálico. Una vez que lo tenemos en cobalto, ya es seguir una estequiometría hacia los gramos, es decir, un mol de cobalto dividiendo y la masa del cobalto en gramos, que corresponde a la masa molar, así que hay que buscar el peso atómico del cobalto en la tabla periódica. Sacamos tabla periódica y buscamos el cobalto, su valor es de 58.93. Ya lo tendríamos en masa de cobalto, así que aquí terminaría el factor de conversión anidado.
En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: horas de reacción que multiplican, horas de reacción que dividen, minutos de reacción que multiplican, minutos de reacción que dividen, segundos de reacción que multiplican, segundos de reacción que dividen, amperios de reacción que multiplican, amperios de reacción que dividen, culombios de reacción que multiplican, culombios de reacción que dividen, moles de electrones que multiplican, moles de electrones que dividen, moles de cobalto que multiplican, moles de cobalto que dividen, se cancelan y el resultado se expresa en gramos de cobalto, justo lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que en este caso sería: el 1 lo puedo ignorar, pero me marca las cifras significativas como 2. Entonces sería 60 al cuadrado, porque tenemos 60 por 60, por 15, por nada más, por 58.93. Sobre, abre paréntesis, miramos que hay abajo, la carga de Faraday, por el número estequiométrico del electrón. Lo demás son unos. El resultado se expresaría por lo tanto como 16 gramos de cobalto. Ahora lo que vamos a hacer es copiar ese procedimiento para los siguientes escenarios. Entonces es casi todo lo mismo en esta primera parte. Lo que cambiaría sería, primero, la identidad de la sustancia, que pasará de cobalto a hafnio. El número estequiométrico del electrón en la reducción de hafnio es un 4. Y su masa molar, tendríamos que buscarla en la tabla periódica. El hafnio debe estar abajo, pero su posición exacta se me escapa al no ser una sustancia común. Aquí está. Entonces sería 178.49. El análisis dimensional es el mismo, por lo tanto operamos la aritmética. Nos movemos por la calculadora y cambiamos los valores. ¿Qué sería? Únicamente la masa de hafnio, que pasaría a ser 178.49, y hacia la derecha cambiaríamos el número estequiométrico del electrón, que pasaría a ser un 4. El resultado sería en este caso de 25 a dos cifras significativas. Para la siguiente sustancia, yodo, modificamos lo mismo. Pasaría la sustancia a ser el diyodo. El número estequiométrico pasaría de 4 a 2. Y la masa molar sería la del diyodo. No la del yodo simple, sino la del diyodo. Entonces, un solo yodo es 126.90 por 2, porque es diyodo. Así que el resultado es 253.80. Y sería, bueno, aquí volvemos a ingresar todo porque tuve que usar la calculadora para el diyodo. Entonces será 60 al cuadrado, muevo a la derecha, por 15, por la constante de Faraday, no me interesa. Por la masa molar, 253.8, sobre el número estequiométrico, que es un 2, por la carga de Faraday, 96.485. El resultado es 71. Finalmente, el último cálculo que debemos hacer es para el cromo. Entonces la sustancia pasa a ser cromo metálico. El número estequiométrico de ese cromo en esa reducción es 6 electrones. Hay 6 electrones por cada cromo metálico. La masa molar del cromo es el peso atómico del cromo. Buscamos en la tabla periódica. Eso está a la mitad. Es de 51.99. Lo vamos a tomar como 52.00. Así que sería pues movernos en el replay. Sustituimos 253 por 52 y sustituimos 2 por el 6. El resultado es de a dos cifras significativas, 4.9 gramos de cromo. Así que esta sería la solución que se obtiene empleando la estrategia del factor de conversión para cada una de las sustancias involucradas. Ahora miremos cómo se resuelve esto usando teoremas de álgebra. Lo primero que voy a hacer es invocar el teorema desde la parte teórica.
el cual está definido para la masa, que es lo que nos piden en este escenario. Como son varios cálculos los que vamos a hacer, lo que voy a hacer es resolverlo por una tabla de datos. Pero como lo voy a resolver por una tabla de datos, voy a utilizar primero la forma del teorema para hacer el análisis dimensional. La masa molar se expresa en gramos sobre mol. El ratio estequiométrico es adimensional. La intensidad eléctrica se expresa en amperios. La constante de Faraday se expresa como coulombios sobre mol, pero los coulombios no me sirven para hacer el análisis dimensional, así que los sustituyo por amperio segundo sobre mol. En este caso, segundo no me sirve para análisis dimensional, pero primero voy a multiplicar por el tiempo. El tiempo está dado en horas, pero como hora no me sirve, sustituyo hora por lo que vale en términos de minutos, que son 60 minutos. Pero como minuto no me sirve, lo reemplazo por lo que vale en segundos, 60 segundos. Eso quiere decir que para que la fórmula funcione dimensionalmente, deberé multiplicar por 60 al cuadrado la unidad de tiempo que me den. Dicho esto, vamos a plantear una tabla de datos para 5 columnas. 4 de ellas van a corresponder a las sustancias, que son cobalto, hafnio, yodo, elemental o diyodo y cromo metálico. Y vamos a ir ubicando los parámetros necesarios. Primero que todo, la masa molar. Para el cobalto vamos a buscar entonces el peso atómico 58.93. Y recordemos que esa masa molar está dada en gramos sobre mol. Posteriormente, para el hafnio, 178.49. Para el diyodo, 126.90 por 2. Entonces, 126.9 por 2. El resultado es de 253.8. Y para el cromo, 52.00 por el redondeo a 2 decimales de confianza. Vamos a necesitar también el ratio estequiométrico, que es adimensional. Entonces, para cobalto tendríamos el número estequiométrico de la sustancia clave, 1, sobre el número estequiométrico del electrón, que es un 2. Para el hafnio, el número estequiométrico de la sustancia clave es un 1 sobre el número estequiométrico del electrón, que es un 4. Para el diyodo, el número estequiométrico de la sustancia es un 1 sobre el número estequiométrico del electrón, que es un 2. Y para el cromo, el número estequiométrico de la sustancia, que es un 1, sobre el número estequiométrico del electrón, que es un 6. También vamos a necesitar la intensidad eléctrica, que es la misma para los 4, así que combino, que corresponde a 15 amperios. Pero esa unidad la coloco acá. También vamos a necesitar la constante de Faraday, que ya dijimos que iba en unidades de amperios segundo sobre mol, que tomamos como 96.485. Y vamos a necesitar el tiempo expresado en segundos. Entonces convierto 1 hora a segundos, que sería 1 por 60 por 60, o sea, 60 al cuadrado. Con lo cual podremos calcular las masas correspondientes. ¿En qué unidad? Pues en la unidad del análisis dimensional general. Segundo que multiplica, segundo que divide, amperio que multiplica, amperio que divide, mol que divide a una división. La única unidad que quedaría es gramo. Por lo tanto, la respuesta se expresa en gramos. Y lo único que queda es seguir la fórmula con los datos de la tabla. Así que, pues simplemente comencemos. Para el cobalto sería masa molar 58.93 por el ratio estequiométrico, que es 1 sobre 2, cierro ese paréntesis, multiplico por la intensidad eléctrica, 15, multiplico por el tiempo, 60 al cuadrado, sobre la constante de Faraday, 96.485. 485. El resultado a dos cifras significativas sería de 16 gramos. Para la siguiente sustancia, ese sería
178.49 por el ratio estequiométrico, que es 1/4, multiplico por la intensidad eléctrica, que es 15, por el tiempo, que es 60 al cuadrado, sobre la constante de Faraday, 96.485. El resultado es de 25 gramos. Para el siguiente, pues básicamente lo que voy a hacer en este caso es moverme con el replay. Lo primero es la masa molar, que cambiará de 178, cambia a 253.8. El ratio estequiométrico cambia de 1/4 a 1/2. Y todos los demás son constantes. Por lo tanto, el resultado es 71.0. Bueno, 71 porque son dos cifras significativas. Y para el último, nuevamente me muevo con el replay y modifico la masa molar de 253 a 52 y el ratio estequiométrico de 1/2 a 1/6. El resultado a dos cifras es 4.9 gramos. Con lo cual hemos hecho el cálculo correspondiente para cobalto, hafnio, diyodo y cromo metálico. Y los resultados que obtuvimos son los mismos que se obtienen por factor de conversión. 16 gramos de cobalto, 25 gramos de hafnio, 71 gramos de diyodo y 4.9 gramos de cromo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre electroestequiometría y electrólisis en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.